su ponencia. A continuación, apreciados participantes, vamos con la exposición del doctor Luis Castillo Córdoba. Él es nuestro siguiente invitado, nos saluda desde el Perú. El profesor Luis Castillo es licenciado en Derecho por la Universidad de Piura en el Perú y doctor en Derecho por la Universidad de A Coruña, España, con estancias de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Hamburgo y de la Universidad de Bonn en Alemania. Es profesor ordinario principal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, en la que tiene a cargo las asignaturas de Derecho Constitucional 1, Derecho Constitucional 2, Argumentación Jurídica y Derecho Procesal Constitucional en el pregrado. En el posgrado, en la misma universidad, es profesor en la maestría de Derecho Público, en la maestría de Derecho Administrativo y en el programa de doctorado en Derecho. También es profesor de la Academia de la Magistratura y en la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana, Colombia. Ha sido profesor de la maestría de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en el doctorado de Derecho de la Universidad Panamericana de México. Se ha desempeñado como director de departamento entre los años 2003 a 2005 y de 2008 a 2013 y como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura desde el 2013 hasta el 2016. Y el tema que nos trae el profesor Luis Castillo es la restricción de derechos fundamentales, otro tópico que sin lugar a duda guarda muchísima relevancia, no solamente en el contexto en el que nos encontramos hoy en el Ecuador, sino quizás, vale decirlo, está sonando de manera frecuente, quizás a nivel latinoamericano, siempre con tendencias un poco hacia la restricción de los derechos fundamentales y que desde luego merecen también ser estudiados en clave académica de la mano de un gran jurista como es el profesor Luis Castillo. Estimado doctor, muy buenas noches, bienvenido, lo escuchamos. Buenas noches, muchísimas gracias, doctor Armijos, por esta amable presentación suya y por la generosidad que tuvo al invitarme para participar de este evento académico, de este espacio de reflexión. Yo tengo una diapositiva por proyectar, si usted está de acuerdo lo paso a hacer. Sí, adelante doctor. Muchas gracias. Le ruego me confirme que se pueden ver. Sí, lo vemos, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. El tema que tuvo, que el doctor Armijos me ha sugerido para sobre él poder plantear algunas ideas el día de hoy, tiene que ver con las limitaciones de los derechos fundamentales. En estricto, él utilizó la expresión, cuando tuvo, como digo, la gentileza de invitarme, la expresión restricciones. Voy a, por lo menos en el título, a utilizar la expresión limitaciones para luego referirme a las restricciones, que es un modo de entender, no el único, las limitaciones a los derechos fundamentales. Y muchas cuestiones, desde luego, pueden ser planteadas en torno a esta figura. Aquí voy a plantear esta cuestión y de la mano de ella plantearé alguna otra complementariamente, pero esta será la principal, que anime los minutos que ahora tengo para exponer. Los derechos fundamentales se restringen. Claro, una respuesta afirmativa, ¿verdad? Conlleva una serie de complementarias cuestiones. Y parece una cuestión banal. Pero permítanme desde ahora expresar que es probablemente una de las cuestiones más relevantes que se pueda plantear en torno a problemas jurídicos y fundamentales. El modo como se entiendan las restricciones de los derechos fundamentales dependerá, de ese modo dependerá no solo la corrección de las razones que se construyan para sostener
la respuesta a un problema jurídico, sino también, como no podía ser de otra manera, la justicia de una tal decisión. Esta cuestión así planteada, permítanme apoyarla de la mano de un decreto supremo emitido el 7 de abril de este año en el Perú, que ha sufrido pues, este decreto ampliaciones. Decreto supremo que declaraba en estado de emergencia la red vial nacional, porque ocurrió que por ese mes, ¿no? Por esos días, las carreteras, en muchos tramos del Perú fueron tomadas por grupos de protesta que manifestaban su descontento, su oposición a determinadas actuaciones gubernativas. Entonces, el presidente de la República emitió un decreto supremo con la firma del presidente del Consejo de Ministros que declaraba en emergencia la red vial nacional. Así lo declaró en el artículo 1, declaró el estado de emergencia por 30 días. Como digo, ese plazo hoy está prorrogado. Declaró en estado de emergencia la red vial nacional, ¿no? La Policía Nacional del Perú estableció este artículo 1, mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El artículo 2 de este decreto supremo disponía que durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito en el territorio nacional, a la libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 11, referido a la libertad de tránsito, 12 a la libertad de reunión y 24, inciso F o literal F, en relación a la seguridad, a la libertad y seguridad personales. En particular, este apartado F se refiere a la prohibición de ser detenido sin mandamiento escrito y motivado del juez. Entonces, estos tres derechos fundamentales, con este decreto supremo, quedaban suspendidos. Establecía este decreto supremo. El razonamiento que voy aquí a plantear lo voy a circunscribir a la libertad de tránsito. Pero lo que diga la libertad de tránsito es sin problema alguno aplicable a la libertad de reunión y a la libertad y seguridad personales. Y en el inciso 3 de este decreto supremo se disponía que la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectuarán, ¿no?, conforme a lo dispuesto en el decreto legislativo número 1186, decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, y en el decreto legislativo 1095, decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Permítame también, para resolver la cuestión que aquí planteo, mostrarles que el enunciado lingüístico, la disposición que en la Constitución peruana reconoce la libertad de tránsito es esta. Como digo, voy a circunscribir los argumentos a esta libertad. Toda persona tiene derecho, dice la Constitución peruana, en el artículo 2, en el apartado 11, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. Más adelante voy a formular unas apreciaciones en relación a esta disposición, en particular a la regla general sin apreciar las salvedades. También conviene, para lo que aquí pretendo, mostrar que
El artículo 137 de la Constitución peruana dispone que el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente del Congreso, los estados de excepción que en este artículo se contemplan. Y el primero es este, el estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. En esta eventualidad puede restringirse o suspenderse el ejercicio, utiliza ambos verbos, restricción y suspensión, el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional. Es precisamente en ejercicio de esta atribución que le depara el 137 de la Constitución que el presidente de la República emitió este decreto supremo por el que declaraba en el estado de emergencia la red vial nacional y suspendía estas libertades, en particular la libertad de tránsito. Pues bien, responder a esta pregunta, como lo reclama toda cuestión relevante que en relación a los derechos fundamentales pueda plantearse, supone partir de una determinada base dogmática. Como ustedes saben bien, en derecho a las preguntas, las cuestiones, ¿no?, a través de las cuales se descompone un problema jurídico, necesita, reclama, exige irremediablemente conceptos, categorías, una base dogmática en definitiva. Pues bien, atender esta pregunta, por lo menos, para atender esta pregunta pueden identificarse por lo menos dos teorías con sus respectivas bases dogmáticas. Una de ellas es la teoría o metodología conflictivista. Y parte esta metodología de un determinado concepto de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son principios, dirá esta metodología, para resolver este tipo de problemas. Y los principios, dirá el profesor Alexi, son mandatos de optimización que están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida de vida de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas. ¿Y qué significa mandato de optimización? Pues uno de sus discípulos, el profesor Bernal Pulido, lo dice. Cuando expresa que todo el espectro está haciendo referencia al contenido prima facie que esta teoría propone entender que cada derecho fundamental tiene. Todo el espectro de normas y de posiciones jurídicas que sea posible relacionar en principio semánticamente con el derecho tipificado en la Constitución. Basta que la norma o la posición jurídica correspondiente tenga por lo menos una propiedad que la relacione con la disposición de un fundamental para que se le pueda considerar como una norma o posición adscripta prima facie. Es decir, los derechos fundamentales son mandatos de optimización. Quiere esto significar que su contenido constitucional, este razonamiento no opera en relación a contenidos legales o reglamentarios, opera en relación a contenidos constitucionales. ¿No? Que el contenido constitucional de un derecho fundamental tiende a expandirse ilimitadamente. En ese sentido, se entiende el mandato de optimización. Si no hubiese una barrera externa, el derecho se expandiese. Pero ocurre que los derechos fundamentales, así entendidos, se expanden. Se expanden de modo que chocan. Piensen, por ejemplo, en la libertad de expresión.
Según este modo de entender los derechos fundamentales, la libertad de expresión tiene un contenido constitucional que abarca todas las posiciones jurídicas, todas las normas, todas las pretensiones, con la única condición que cumplan un criterio semántico. La libertad de expresión da derecho a difundir todas las expresiones. Ya luego veremos si se sacrifica o no. Pero de entrada, prima facie dirán quienes comparten esta teoría, se puede emitir todo tipo de expresión. Llamarle a otro enano, feo, bueno para nada, forma parte de la libertad de expresión, porque son expresiones. Basta que cumple un criterio semántico para que sea incorporada. Insisto, luego se verá si se sacrifica o no ese derecho, pero se tiene. Un concepto de derecho fundamental, entonces, según el cual los derechos fundamentales tienden a expandirse ilimitadamente y, consecuentemente, chocan en su contenido constitucional unos con otros. Surge, por tanto, el conflicto. Un tal conflicto se configura, en palabras del profesor Alexi nuevamente, cuando dos normas aplicadas independientemente conducen a resultados incompatibles, es decir, a dos juicios de deber ser jurídico contradictorio. En el ejemplo que les estoy poniendo, ¿no? La libertad de expresión da derecho a llamarle la libertad de expresión de un periodista, ¿no? Le da derecho al periodista llamarle a un político enano, feo, bueno para nada. El contenido constitucional del derecho a libertad de expresión le da derecho a difundir tales expresiones. Por otro lado, el contenido constitucional del derecho fundamental al honor del político, ¿ya?, le da derecho a que no le llamen enano, feo, bueno para nada. El contenido constitucional de la libertad de expresión permite lo que el contenido constitucional del derecho al honor prohíbe. Surge el conflicto. Dos normas aplicadas independientemente conducen a resultados incompatibles. Una norma permite lo que la otra prohíbe. Y surgido el conflicto, como ustedes saben, pues el conflicto solo se resuelve de una única manera, ¿no? Haciendo prevalecer uno de los dos extremos del conflicto y sacrificando el otro. No hay otra manera. No se puede aplicar conjuntamente dos contenidos que, aplicados independientemente, conducen a resultados incompatibles. Los contenidos son contradictorios. No, la Constitución no puede permitir algo y prohibir eso mismo a la vez. Uno de esos dos contenidos, tiene que sacrificarse y el otro prevalecer. ¿Cuál contenido constitucional se sacrifica y cuál prevalece? Es una pregunta que es respondida por el principio de proporcionalidad, ¿verdad? El principio de proporcionalidad me va, en el caso concreto, a establecer una relación de precedencia condicionada. Me va a decir cuál derecho fundamental precede a cuál otro y en cuáles circunstancias. Identificado una medida restrictiva, como ustedes saben, en esta metodología, ¿ya?, tal medida restrictiva será válida si es que es idónea, necesaria y ponderada. Basta que falte la superación de uno de estos tres juicios para que la medida restrictiva sea inválida. Pero si es válida, entonces el derecho sacrificado es aquel sobre el cual recae la medida restrictiva, ¿verdad? Y eso, como digo, pues me lo dice el principio de proporcionalidad. Así entendido los derechos fundamentales, es inevitable un concepto de constitución también determinado. En esta metodología, la Constitución
no es una realidad que pueda ser interpretada según el principio de unidad. Ustedes saben que el principio de unidad de la Constitución establece la obligación de interpretarla, sus contenidos distintos, como conformantes de una unidad sistemática. En la medida de lo posible, ¿no? Pueden haber efectivamente contenidos contradictorios, pero no será la regla general como lo propone la metodología conflictivista, sino será la excepción. Y cuando surge esa contradicción, no se resuelve mediante el principio de proporcionalidad, se resuelve mediante otras técnicas que configuran las que seguramente ustedes conocen como normas constitucionales e inconstitucionales, normas formalmente constitucionales porque están recogidas en la Constitución y a su vez esa misma norma materialmente inconstitucional por ser contraria a una exigencia de justicia constitucionalizada. Por ejemplo, en mi país, por lo menos hay una norma constitucional inconstitucional. El artículo 2.1 de la Constitución dispone que todas las personas tienen derecho a la vida y bastante más abajo, la misma Constitución establece que está permitida la pena de muerte en determinados casos. Esta concreción del bien humano vida resulta siendo contrario al contenido esencial del derecho a la vida. Esta concreción que está recogida en la Constitución es contraria a la Constitución misma. Pero son excepciones, no es lo habitual. La metodología conflictivista lo que propone es que entendamos que los contenidos constitucionales habitualmente, normalmente, están en contradicción. Entonces, la principal consecuencia del principio de unidad en la interpretación constitucional es intérprete. Cuando interpretes la Constitución, procura, en la mayor medida de lo posible, no concluir dos normas contrarias a partir de dos disposiciones distintas. Pues esto queda vaciado de contenido por la metodología conflictivista. Precisamente lo que propone es intérprete. Cuando interpretes la Constitución, interpreta concluyendo dos normas contrarias a partir de dos disposiciones constitucionales distintas. Así lo define al conflicto. Dos normas, ¿no?, que aplicadas independientemente conducen a resultados incompatibles. La Constitución nos propone que sea entendida como una realidad con contenidos normativos contradictorios. Y rompe también este concepto de Constitución que está en la base de la metodología conflictivista, el principio de normatividad. Entre otros principios, aquí solo aludiré a estos dos. ¿Y por qué? Porque cuando propone que el principio de proporcionalidad haga prevalecer un derecho fundamental y sacrifique el otro como solución del conflicto, lo que está proponiendo es sacrificar el contenido constitucional de un derecho fundamental. Está proponiendo sacrificar un contenido de la Constitución. Sin duda, un sacrificio no abstracto, sino ad casum, pero un sacrificio a fin de cuentas. Y el principio de normatividad lo que prescribe es que la Constitución deba ser interpretada como una realidad plenamente normativa en todos sus contenidos. A la Constitución no se le sacrifica. Los contenidos constitucionales no se sacrifican, se cumplen, ¿no? Esta metodología es incompatible, por lo menos con estos dos principios. Alternativamente a esta metodología hay una metodología que podemos llamarla metodología no conflictivista o armonizadora. El concepto de derecho fundamental sobre el que se sostiene la teoría conflictivista es este. Toda la propuesta metodológica es tal por el punto de partida. Si el punto de partida se cambia toda la operatividad metodológica.
El punto de partida de la teoría armonizadora es un concepto de derecho fundamental que se construye de la manera siguiente. Los derechos fundamentales son bienes humanos esenciales. Es decir, se sostienen debidos a la persona por ser lo que es y valer lo que vale. Se sostienen en la dignidad humana. Y la dignidad humana se sostiene en la naturaleza humana, ¿no? Se es y consecuentemente se vale. Ustedes y yo valemos como fin supremo, como fin de fines, por tener la naturaleza que tenemos. La gallina no vale como fin supremo. La gallina tiene una naturaleza, una esencia distinta. Y esa naturaleza le da un valor de medio, no de fin. Y por eso podemos matar a una gallina, si es que es nuestra, obviamente, ¿no? Matarla y comerla sin haberla enjuiciado, ¿verdad? Sin someterla a un proceso. Vale como medio, porque tiene la naturaleza que tiene. Nosotros, por tener la naturaleza que tenemos, valemos lo que valemos como fin supremo. Y por valer como fin supremo, está ordenado promover nuestra máxima realización posible. Promover, conseguir el más alto grado de realización. Los fines se realizan. Si la persona vale como fin, habrá que realizarla. ¿Y qué significa realizar la persona? Significa satisfacer las necesidades humanas esenciales, aquellas que se sostienen en la naturaleza humana. Piensen en la intimidad. Piensen cómo sería la vida de cada uno de ustedes si tuviese cámaras, una o las que fuesen, y además conectadas a la red y luego difundidas en directo, las 24 horas del día. Las 24 horas, ¿no? No 23 o 23 y media hora para pues estar a solas con uno mismo y hacer lo que uno quiera. Las 24 horas. Piensen cómo sería la vida de cada uno de ustedes con una cámara que les enfoca las 24 horas del día. Y me parece que se podrá concluir con cierta facilidad que esa vida no está a la altura de lo que valemos, ¿verdad? Que no sea una vida digna. Necesitamos una necesidad humana que brota de nuestra esencia, nuestra naturaleza, un espacio propio, ajeno al interés de los demás. A la gallina la podemos enfocar con la cámara las 24 horas del día que no va a perturbar su comportamiento. Este espacio no es una necesidad para ella. Sí es una necesidad para nosotros, ¿no? Realidades imperfectas que titularizamos necesidades, carencias, y que con la superación, la satisfacción de esas necesidades y esas carencias, se va consiguiendo grados de realización. Y esas necesidades humanas esenciales se satisfacen con bienes humanos esenciales. La vida, la libertad, la igualdad, la intimidad son bienes humanos esenciales que se nos deben a ustedes y a mí por ser lo que somos y valer lo que valemos, y cuya consecución o goce nos va a deparar grados de realización. A mayor, y que han sido reconocidos expreso tácitamente en la Constitución, reconocidos. A mayor vigencia de los derechos fundamentales, mayor realización de la persona. Y la que está ordenada por valer como fin supremo la persona es la máxima realización posible. Consecuentemente está ordenado promover la máxima, la más plena vigencia de los derechos fundamentales en esta lógica, ¿no? En esta lógica, el contenido esencial del derecho humano coincide como regla general, obviamente pueden haber excepciones, pero serán eso, excepciones, con el contenido constitucional de un derecho fundamental.
El bien humano hace, así definido el derecho humano, hace a la esencia del derecho humano. La vida, hace el bien humano vida, hace a la esencia del derecho humano vida. El bien humano intimidad hace a la esencia del derecho humano la intimidad. Cuando se constitucionaliza este contenido esencial, pasa a conformar el contenido constitucional del derecho fundamental. Es decir, el contenido constitucional del derecho fundamental se sostiene en un bien humano esencial. Vida, libertad, igualdad, etc. Vean esa gran diferencia en relación a este concepto, ¿no? Los derechos fundamentales son mandatos de optimización, tienen un contenido hueco. Se define solo por un elemento formal, una fuerza expansiva, pero no hay nada dentro del derecho. Por eso los límites, las restricciones, vienen de fuera. Cuando choca con otro derecho fundamental que también se está expandiendo con vocación ilimitada. Con vocación, es una tendencia. Y frente al choque acudo a un elemento externo, que es el principio de proporcionalidad para ponderar y saber cuál prevalece y cuál se sacrifica. Aquí, por el contrario, el derecho fundamental tiene en su contenido, en este modo de entender el derecho fundamental, tiene en su contenido un bien humano esencial. Como digo, vida, libertad, igualdad, libertad de tránsito, que es la que ahora, sobre la cual ahora referiré. Ese contenido constitucional tiene carácter absoluto, para significar no que es ilimitado. Tiene antes ese contenido esencial, antes esta idea, permítanme, coincide con el contenido constitucional, el derecho fundamental, y tal contenido constitucional tiene un alcance limitado. El contenido constitucional del derecho fundamental no es una realidad que tiende a expandirse ilimitadamente, como ocurre en la teoría conflictivista, porque no hay nada dentro del derecho que le diga hasta dónde llega. La respuesta hasta dónde llega el derecho viene de fuera, cuando choca con otro derecho. Aquí sí hay un elemento dentro del contenido del derecho que actúa como un faro, que alumbra y define el alcance razonable del derecho fundamental en su contenido constitucional. El contenido constitucional es una realidad esencialmente que hace a su esencia limitada, ¿no? Y está limitada por el bien humano. Así entendido el contenido constitucional del derecho fundamental, ese contenido tiene un valor absoluto, ¿no? En el sentido de que no se sacrifica, no se restringe, ya está limitado, es ilimitable. Y claro, si los derechos fundamentales se sostienen en la dignidad humana y la dignidad humana no es sacrificable, consecuentemente, el producto que de ahí brota, que son los derechos fundamentales, tampoco son sacrificables. En su contenido constitucional, esencialmente limitado. Ese contenido constitucional, lo que hay que hacer con él es, pues, establecer su alcance razonable en las concretas circunstancias. Es decir, delimitar ese alcance razonable. Los límites, en este modo de entender los derechos fundamentales, son principalmente, no solamente, pero principalmente internos, ¿no? Hay algo dentro del derecho que le dice hasta dónde llega el derecho. Hay algo dentro del derecho que me dice hasta dónde llega mi libertad de tránsito en las concretas circunstancias. Como veremos, circunstancias como las que han habilitado la aprobación de este decreto supremo que mostré al inicio. Y según este modo de entender las cosas, pues no existe un conflicto entre el contenido constitucional de un derecho fundamental y el contenido constitucional de otro derecho fundamental o de otro bien jurídico constitucional, porque tales contenidos constitucionales tienen un alcance razonable y consecuentemente están llamados a coexistir, ¿no? Y por eso se llama teoría armonizadora,
o metodología armonizadora, ¿no? Un contenido constitucional con otro. De modo que cuando surja una controversia, como la que plantearé dentro de un momento, una controversia fundamental, el conflicto que se reconoce como tal es el de las pretensiones planteadas por las partes, pero no así entre los contenidos constitucionales de los derechos fundamentales invocados como sostén de las pretensiones. De modo que el juez o el operador jurídico que emplea esta metodología no se va a preguntar, como se pregunta la teoría conflictivista, ¿no? ¿Cuál derecho pesa más en el caso concreto para hacerlo prevalecer y cuál menos para sacrificarlo? Sino que la pregunta que esta metodología está destinada a responder es ¿quién, ¿no? ¿Cuál de las dos partes, el demandante o el demandado, ha invocado correctamente su derecho fundamental como justificación de la pretensión planteada? ¿Cuál de las dos partes ha planteado una pretensión que cae dentro del contenido constitucional de su derecho fundamental invocado? ¿Por qué? Porque no puede ser posible en esta concepción que el ejercicio razonable de un derecho fundamental dé como consecuencia una pretensión contraria a la que da como consecuencia el ejercicio razonable de otro derecho fundamental. Si la libertad de expresión se ejerce razonablemente, no choca con el ejercicio razonable del derecho al honor. ¿Y qué significa ejercicio razonable? Significa ejercer el contenido constitucional limitado del derecho fundamental. Aquí no existe un contenido prima facie, como dice la teoría conflictivista, ¿no? Que luego se sacrifica cuando pesa menos el derecho fundamental, ¿no? Vía el principio de proporcionalidad. Aquí de lo que se trata es de delimitar el alcance razonable para saber si una pretensión invocada cae dentro de ese derecho fundamental invocado, y si no cae dentro, lo que hay es una pretensión de ejercicio extralimitado, abusivo del derecho fundamental. Si quieren, hay un conflicto entre el ejercicio razonable de un derecho fundamental y el ejercicio extralimitado de otro derecho fundamental. Pero el ejercicio extralimitado ya no es derecho, es abuso de derecho. Y para delimitar este alcance razonable, ¿no? Pues utiliza los criterios de interpretación constitucional clásicos, ¿no? El principio de unidad de la Constitución, el principio de normatividad, de concordancia práctica, de corrección funcional, la interpretación teleológica, ¿no? El telos, el bien humano como telos de cada uno de los derechos fundamentales concernidos, y también emplea la idoneidad y la necesidad como exigencia de razonabilidad. No pierdan de vista que el principio es la razonabilidad, el principio madre. El derecho pretende ser la razón institucionalizada. El derecho irrazonable no es derecho, ¿verdad? Toda decisión pública o privada que pretenda validez jurídica debe ser razonable. ¿Y cómo objetivamos la razonabilidad? Metodología conflictivista, no conflictivista. El principio de proporcionalidad es una manera, no la única, de objetivar la exigencia de razonabilidad. Pues bien, la idoneidad y la necesidad son elementos de razonabilidad. La idoneidad y la necesidad no es patrimonio exclusivo del principio de proporcionalidad. Lo inidóneo no es razonable. Lo innecesario no es razonable. Pero lo idóneo y lo necesario, en este caso, no para justificar sacrificios, sino lo idóneo y lo necesario para delimitar el alcance razonable de un derecho fundamental en unas concretas circunstancias. Estas dos metodologías darán dos respuestas distintas a la cuestión que planteé al inicio. La teoría conflictivista, ¿no? Recuerden, responderá a esta cuestión, ¿no? Los derechos fundamentales se restringen. Pues la metodología conflictivista dirá que sí, obviamente. Se restringen
en su contenido constitucional, ¿no? La restricción, en este contexto, opera como un sinónimo de sacrificio. Cuando se sacrifica derechos fundamentales según esta teoría, ¿qué está ocurriendo? Se está restringiendo un derecho fundamental, ¿no? Vean, en el ejemplo que les ponía, si el periodista tiene derecho a llamarle al político enano, feo, bueno para nada, y el político tiene derecho a que no le llamen enano, feo, bueno para nada, y el periodista tiene derecho a llamar enano, feo, bueno para nada, invocando su libertad de expresión, y el político tiene derecho a que no le llamen así, invocando su derecho al honor, surge la contradicción, surge el conflicto, y el principio de proporcionalidad me dice, por ejemplo, en el caso concreto, que prevalece el derecho al honor y se sacrifica, se restringe la libertad de expresión. El juez le dirá al periodista, tienes derecho a llamarle enano, feo, bueno para nada, pero debes sacrificarlo, debes restringirlo. El principio de proporcionalidad, ¿no? Esa varita mágica llamada principio de proporcionalidad, así lo ha dictaminado. Obviamente, para la teoría conflictivista, obviamente los derechos fundamentales se restringen para entender la restricción como sacrificios, cuando en la ponderación perdió ese derecho que se restringe, ¿no? Mientras que la teoría armonizadora responderá a esa pregunta diciendo que los derechos fundamentales no se restringen en su contenido constitucional, se delimitan, y una vez delimitado se cumple. No se puede sacrificar el bien humano debido. Además, no se puede sacrificar la Constitución. ¿Y por qué no se puede sacrificar el bien humano debido? Precisamente porque está debido y las deudas se cumplen, no se sacrifican, ¿no? Otra cosa es a qué, ¿no? qué alcance razonable permite dar cobertura, a qué pretensiones. Pero una vez establecido, ¿no? a lo que da derecho, aquello no se sacrifica. Los derechos fundamentales, entonces, no se restringen, no se sacrifican, se delimitan, es decir, se establecen sus límites, se definen sus límites, pero los límites no como consecuencia de un sacrificio, no como consecuencia de una restricción. En la lógica de la teoría conflictivista, ¿verdad? El derecho fundamental se ensancha, choca con otro derecho fundamental que también se ensancha, y uno de ellos tiene que restringirse. Uno de ellos tiene que sacrificarse. Esta lógica es impropia en la teoría armonizadora. La restricción como límites que dibujan el alcance razonable del derecho fundamental y que hay que definir en cada caso concreto, ¿no? Y ahora, para acercarnos ustedes y yo a ese decreto supremo que mostré al inicio. Y los derechos fundamentales se suspenden. ¿Pueden suspenderse los derechos fundamentales? Claro, vean, al igual que en la respuesta a la pregunta de si pueden restringirse, va a depender de la base dogmática de la que partan. Yo a mis alumnos les insisto cada vez que puedo, y permítanme decirlo aquí también. Sin base dogmática, el abogado es nada. ¿Ya? El jurista es nada. Los procedimientos, las metodologías funcionan con base dogmática. Pregúntense ustedes, ¿qué concepto de derecho fundamental tengo? ¿Qué concepto de constitución tengo? Porque con ellos van a operar. Y dependiendo de unos u otros, tendrán respuestas distintas. Es importante ser conscientes de la base dogmática de la que se parta. Pues bien, responder esta pregunta también va a depender de la base dogmática de la que ustedes partan. Si abrazan la teoría conflictivista, ¿no? Pero antes, permítanme dar la Real Academia Española, suspender, le da este significado, una de las acepciones, ¿no?
detener o diferir por algún tiempo una acción u obra. Ustedes saben que nosotros, los abogados, operamos no con números, sino con lenguaje. Y tiene una serie de complicaciones que, sin duda, que ustedes las saben bien, ¿no? Ayuda esta acepción. Aplicando esta acepción a los derechos fundamentales, significaría entonces que preguntarse si los derechos fundamentales se suspenden significa preguntarse si su eficacia se detiene, ¿no? Es decir, la pregunta de la suspensión no atañe a la existencia, sino a la eficacia de los derechos fundamentales. No desaparecen los derechos fundamentales, quedan sus efectos en suspenso, se detienen. De modo que esta pregunta, la cuestión se puede plantear de esta manera, ¿no? ¿Se puede detener la eficacia de los derechos fundamentales? A esa pregunta la teoría conflictivista responderá que sí, obviamente, ¿no? Claro que es posible. Precisamente lo que acontece con el sacrificio del contenido constitucional de un derecho fundamental. ¿Qué pasa cuando, en el ejemplo que les ponía, ¿no?, el principio de proporcionalidad indica que el derecho derrotado es la libertad de expresión? Pues significa que es ineficaz en el caso concreto. Es ineficaz. El periodista tiene derecho a llamarle enano, feo, bueno para nada al político, pero tiene que sacrificar su derecho porque pesó menos. Es decir, en el caso concreto, la eficacia del derecho queda suspendida. El derecho obviamente no se invalida, sigue existiendo, pero es ineficaz en el caso concreto, y por eso es que se sacrifica. Claro que los derechos fundamentales se pueden se pueden suspender desde la teoría conflictivista. Y es posible detener la eficacia en abstracto también, obviamente en el caso concreto, como les he dicho, pero también en abstracto, pues eso va a depender, ¿no? Como todo en derecho. Si la teoría conflictivista es de las llamadas teorías absolutas, dirá que no se puede suspender todo el contenido, ¿no? Porque ahí diferencian, como ustedes saben, el contenido nuclear del contenido periférico. El contenido nuclear, dice la teoría absoluta, no se toca. Si se toca, se vulnera el derecho. El contenido no nuclear, periférico, sí se puede tocar, restringir, sacrificar, ¿no? Justificadamente, y la justificación me lo da el principio de proporcionalidad. Pero el núcleo, no, ¿no? Mientras que la teoría relativa dirá que sí, que todo el contenido se puede suspender, ¿no?, de modo abstracto, general, ¿no? Porque no hay un contenido nuclear, ¿no? Todo el contenido es sacrificable, es suspendible, dirá la teoría relativa. Mientras que la teoría armonizadora dirá que no es posible, en ningún caso, suspender los derechos fundamentales. La dignidad humana, que es la base, el sostén, el fundamento de juridicidad y consecuentemente de exigibilidad de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Y a los derechos fundamentales se añade el valor de la Constitución como norma suprema, ¿no? Ni la dignidad humana ni la Constitución se pueden suspender. La dignidad humana vale con valor absoluto. Valemos ustedes y yo siempre como fin supremo, porque el valor proviene de la esencia de la naturaleza humana. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, ¿no?, hayamos incurrido en el reproche social o jurídico más intenso, no dejamos de valer como fin supremo, ¿no? Valemos como fin supremo independientemente de las circunstancias, solo se sostiene en el ser naturaleza humana, ¿no? Y la Constitución es norma suprema, no se puede suspender. Los contenidos constitucionales de los derechos fundamentales están en la Constitución, no pueden ser suspendidos, ¿no? Son contenidos que, como digo, valen con valor absoluto, insisto, no para significar que tenga un alcance ilimitado,
que esa es una acepción de absoluto, sino con la otra acepción, absoluto en el sentido de que no se puede excepcionar, no se puede sacrificar. El contenido, dice la teoría armonizadora del derecho fundamental, es un contenido constitucional limitado. ¿Ya? Limitado. No se pueden suspender los derechos fundamentales, ¿no? Y entonces, y para ir ya cerrando, entonces, cuando el decreto supremo que les mostré hace un momento, ¿no?, dispone, suspéndase, quedan suspendidas o suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito, ¿qué está queriendo decir? ¿Qué está estableciendo? Pues nuevamente va a depender de la base dogmática de la que parta. Si parten de la base dogmática conflictivista, entenderán que ese decreto supremo lo que dice es restringir, ¿no?, que fue lo que me propuso el autor Armijo, ¿no?, la restricción de los derechos fundamentales. Cuando yo lo leí, yo dije, el profesor Armijo comparte, seguramente conscientemente, la base dogmática de la teoría conflictivista, ¿no? La teoría conflictivista, ¿no?, leerán el decreto supremo que dice suspéndase la libertad de tránsito, ¿no?, entenderá que dice restrínjase, sacrifíquese la libertad de tránsito, ¿no? La teoría armonizadora entenderá que la suspensión, impropiamente empleada la expresión suspensión, porque no es posible suspender, debe ser entendido como limitación, pero no una limitación al estilo del sacrificio o restricción, sino como delimitación. Delimítese el alcance razonable de la libertad de expresión en estas concretas y gravísimas circunstancias que ocurren en el Perú, especialmente en aquel mes de abril y mayo, de violencia en las carreteras, que fueron tomadas por grupos que protestaban, ejercicio que debiera ser razonable del derecho fundamental a la protesta, que protestaban en contra del gobierno y medidas gubernativas que había adoptado, ¿no? Aquí, perdónenme, esta es una errata. ¿Ya? Hoy preparé las diapositivas, ¿ya? Hoy preparé porque, bueno, pues hoy tuve que preparar las diapositivas hoy, ¿ya? Inicialmente las preparé mostrando lo que estoy mostrando en relación al derecho fundamental a no ser detenido sin mandamiento escrito y motivado del juez, ¿no? Luego me di cuenta que podía ser más fácil desde la libertad de tránsito, que es lo que aquí les he propuesto, ¿no? Y entonces, aquí leamos lo siguiente, en relación a la libertad de tránsito, ¿ya? El constituyente, como le dije, como le mostré al inicio, dice lo siguiente: toda persona tiene derecho, 11, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él. Voy a obviar las salvedades, ¿ya?, para hacer el razonamiento desde la atribución. En el caso concreto, ¿ya?, imaginemos un problema jurídico concreto. Hay un sujeto S, ¿ya?, con otras 49 personas, vamos a imaginar que son el grupo de 50, se han reunido en el Óvalo Grau. Aquí en la ciudad en la que vivo hay un lugar muy significativo que es un óvalo, ¿no?, con una estatua, con un monumento a uno de nuestros máximos héroes, ¿no?, que en la Guerra del Pacífico pues actuó con mucha heroicidad, ¿no?, el almirante Miguel Grau. Y ese óvalo da inicio a una de las principales vías públicas que tenemos en la ciudad, que es la avenida Grau, ¿no?, o la carretera Grau, si quieren, ¿no? Vamos a suponer que pues 50 personas, ¿no?, se han reunido en el óvalo Grau
con pancartas, con lemas en contra del presidente, de los actos presidenciales, etc. Y han emprendido la marcha a lo largo de esta carretera, ¿no? De la avenida Grau. Y vamos a suponer que están gritando, ¿no? Vamos a suponer pues que alguno, ¿no? Pues ha empezado, porque nunca faltan, ¿no? A ejercer violencia sobre los transeúntes o sobre la propiedad pública o la propiedad privada que encontraban por el camino. ¿Ya? Y vamos a suponer, en el caso, que este sujeto S tiene la pretensión que se le permita transitar libremente por la carretera, por la avenida Grau. Está vigente el decreto supremo que les acabo de referir. ¿Ya? Dice suspéndase. ¿Ya? El sujeto S pretende que se le permita transitar libremente por la avenida Grau. Invoca para tal pretensión el derecho fundamental a su libertad de tránsito. 2.11. ¿Sí? Vamos a suponer que a este grupo le acompañan unos agentes de policía, ¿ya? Y que al ver pues, que hay unos ciertos desmanes, tienen la pretensión de impedir que ese grupo se siga movilizando por la carretera. ¿Ya? Es decir, se plantea en relación al jefe de este contingente de policía, de este grupo de policías, ¿no? Se plantea como pretensión esta, que no transiten más por esa carretera, ¿no? Vamos a disolver este grupo que está como grupo transitando, ¿no? E invoca como cobertura de esa pretensión un bien jurídico constitucional, el orden interno. El orden interno. La teoría conflictivista, ¿cómo resolverá este asunto? ¿No? Dirá la teoría conflictivista, ¿no? El artículo 2, inciso 11 de la Constitución, brota una norma. Vean, hay que diferenciar, y seguramente ustedes diferencian bien, la disposición de la norma, ¿no? De esta disposición, dice la teoría conflictivista, brota esta norma. N2.11 de la Constitución peruana. Está permitido a toda persona transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él. Siempre, en todo caso, prima facie. ¿Es tránsito lo que está operando en este conjunto de 50 personas que se movilizan de un lugar a otro? Sí, pues cae dentro del contenido constitucional. Derecho fundamental como mandato de optimización. Está permitido a toda persona transitar por el territorio nacional y salir de él y entrar en él siempre. Tiene derecho. De modo que, así concluida esta norma, el juez conflictivista lo que verá es que hay un conflicto entre el contenido constitucional del derecho fundamental a la libertad de tránsito y el contenido constitucional del bien jurídico constitucional orden interno. La libertad de tránsito le da derecho a ese y a sus 49 amigos a transitar por la avenida Grau. Pero el contenido constitucional del derecho, del bien jurídico constitucional orden interno, le prohíbe a ese y a sus 49 compañeros transitar por la avenida Grau. Surge el conflicto. El 2.11 de la Constitución permite el tránsito, ¿ya? Y las distintas disposiciones, que son varias en la Constitución peruana, que reconocen el bien jurídico constitucional orden interno, lo prohíbe. En el concepto de Alexi, del profesor Alexi, surge el conflicto. Dos normas aplicadas independientemente dan resultados contradictorios. El 2.11 me permite el tránsito, el orden interno
constitucionalizado me lo prohíbe. Conflicto. ¿Cómo resuelve el conflicto? Pues aplico el principio de proporcionalidad. Mirar qué pesa más en el caso concreto. La libertad de tránsito de ese y sus 49 amigos en esta situación, ¿no?, de alteración de orden interno, ¿no?, de inseguridad, y que por eso se emitió el decreto supremo, o por el contrario, pesa más el bien jurídico, orden interno, seguridad interna. Entonces, el principio de proporcionalidad me dirá cuál de los dos pesa más, ¿no? Imaginemos que el principio de proporcionalidad, pues por poner un resultado, me dice que en el caso concreto pesa más el contenido constitucional del bien jurídico, orden interno. Y entonces, si ese es el resultado, entonces la consecuencia es que ese y sus 49 amigos tienen derecho a transitar por la avenida Grau, pero deben sacrificar el contenido constitucional de ese derecho que les permite transitar por la avenida Grau. Suspéndase la libertad de tránsito significa que, en este caso concreto, el orden interno prevalece, la libertad de tránsito se sacrifica, queda suspendida en este caso concreto, queda ineficaz en este caso concreto. Pesó más el orden interno. La teoría armonizadora, ¿cómo resolvería ese mismo problema jurídico? Pues concluiría del artículo 2.11 una norma que puede ser puesta en este lenguaje deóntico. Está permitido a toda persona transitar por el territorio nacional y salir de él y entrar en él, siempre que no vulnere otros derechos fundamentales u otros bienes jurídicos constitucionales. Porque como les dije hace un momento, los contenidos constitucionales de los derechos fundamentales y de los bienes jurídicos constitucionales son complementarios unos con otros. No son mandatos de optimización que chocan. Son bienes humanos, jurídicos, constitucionalizados, que tienen un alcance razonable y pueden coexistir. Entonces, el juez no conflictivista, el juez armonizador, verá que existe que P sub S, es contraria a P sub P, ¿no? S y sus 49 amigos pretenden que se les permita el tránsito. La pretensión del agente de policía es que P sub P, que no se transite en un caso y otro por la avenida Grau, por la carretera. S y sus 49 amigos han invocado la libertad de tránsito como derecho, como justificación de esa pretensión. La policía pretende impedir que sigan transitando, movilizándose por la carretera, invocando el orden interno como bien jurídico constitucional. Entonces el juez armonizador se va a preguntar, ¿no? El juez o el operador jurídico que abrace esta metodología armonizadora se va a preguntar, ¿cuál de los dos, ¿no?, el grupo de manifestantes o la policía, pretende un ejercicio razonable del contenido constitucional, del derecho fundamental o del bien jurídico constitucional que han invocado como cobertura de la pretensión? Para el juez armonizador no conflictivista, que exista un conflicto entre las pretensiones P sub S y P sub P no significa que exista un conflicto entre el contenido constitucional de DF sub S y BJC sub P, ¿no?, del derecho fundamental que invoca S y del bien jurídico constitucional que invoca la policía. Uno de los dos pretende un ejercicio extralimitado o del derecho fundamental o del bien jurídico constitucional. Por tanto, la labor argumentativa del juez armonizador no será justificar la prevalencia de uno y el sacrificio del otro contenido constitucional. La actividad argumentativa del juez armonizador será establecer
cuál de los dos pretende un ejercicio razonable. Es decir, o P sub S cae dentro del contenido constitucional de DF sub S, o P sub P cae dentro del contenido constitucional de JC sub P. Lo que no puede ocurrir es que ambas pretensiones sean consecuencia del ejercicio razonable del derecho fundamental o del bien jurídico constitucional. Y entonces, para eso, el juez armonizador se pregunta cuál de las dos pretensiones forma parte del contenido constitucional del derecho fundamental que se ha invocado o del bien jurídico constitucional invocado, ¿no? Y para eso acude al principio de interpretación constitucional, ¿no? Vamos a suponer que acudiendo al principio de interpretación unitaria, sistemática, principio de normatividad, de concordancia práctica, de interpretación funcional, teleológica, la exigencia de razonabilidad, idoneidad y necesidad, que son canales productores de razones, vamos a suponer que construye razones para sostener que es la pretensión de P sub S la que cae dentro del contenido constitucional de su libertad personal. Vamos a suponer que, pues, no sé, pues esos supuestos desmanes no son tales, ¿no? Es decir, no están realmente destruyendo propiedad pública, no están realmente, pues, insultando o motivando a la enfrentamiento con la policía o con los transeúntes, ¿ya? Vamos a suponer que como consecuencia de la aplicación de estos principios constitucionales se justifica que P sub S cae dentro del contenido constitucional de la libertad personal. Consecuentemente, P sub P cae fuera del contenido constitucional del bien jurídico constitucional. Y entonces le dará la razón a P sub S. Pero no porque haya pesado más, sino por significar la pretensión P sub S, ejercicio razonable del contenido constitucional de la libertad personal. A diferencia del otro caso, que le darán razón a la policía o a S por haber prevalecido el bien jurídico o el derecho fundamental invocado, ¿no? Y entonces, y aquí, sí, ya para cerrar, que ya cumplí la hora que el doctor Armijos me concedió, para cerrar, desde el punto de vista jurídico, responder a preguntas de esta envergadura, ¿no? Si los derechos fundamentales se suspenden, ¿no? Y cómo opera, por ejemplo, en un régimen en un estado de emergencia declarado, va a depender de la base dogmática de la que parta. A la base dogmática le corresponde una metodología, ¿ya? Hay por lo menos dos metodologías. Una, que para resolver la pregunta, ¿no? La policía puede disolver ese grupo que está transitando por la carretera o no. Una metodología es la metodología conflictivista que se pone las gafas conflictivistas y lo que ve es que la libertad de tránsito está chocando, el contenido constitucional de la libertad de tránsito está chocando con el contenido constitucional del bien jurídico orden interno. Y con esas gafas conflictivistas ve un choque que resuelve mediante un aparatito que ha comprado también, no solo las gafas, también el aparatito, que es el principio de proporcionalidad, ¿no? Que es lo que normalmente ocurre, ¿verdad? Y dicen, vamos a ponderar, ¿no? ¿Qué pesa más en ese estado de emergencia? ¿El orden interno? ¿La libertad de tránsito? Y si el orden interno prevalece, la libertad de tránsito se sacrifica, se restringe, se suspende ad casum su eficacia. Por el contrario, si se colocan las gafas no conflictivistas, las gafas armonizadoras, lo que el juez verá será que uno de los dos, o la policía o este grupo de manifestantes, está ejerciendo razonablemente la atribución que la Constitución le concede, le reconoce.
o ese y sus amigos o la policía. Pero no es que ambos tengan derecho, como lo dice la teoría conflictivista, y uno de ellos debe sacrificarlo. O la policía está intentando un ejercicio extralimitado de la atribución, o por el contrario, quien está intentando un ejercicio extralimitado de su libertad de tránsito es este grupo de 50 personas. Y la actividad argumentativa va a estar dirigida a determinar, ¿no?, cuál de estos dos extremos ejerce razonablemente la atribución que la Constitución le depara, o el grupo de manifestantes o el agente de policía. Fíjense que cuando sale un grupo de personas a la calle, por ejemplo, ¿no?, en un estado de emergencia como en el Perú está declarado, ¿a quién le corresponde tomar la primera decisión? Pues a los manifestantes, ¿no? Diremos, en un mundo ideal, los manifestantes se preguntarán, ¿esta movilización cae dentro del contenido constitucional de nuestra libertad de tránsito o de nuestro derecho de protesta? ¿No? Si es una asociación y tiene un abogado, convendría que le pregunten al abogado y convendría que el abogado sepa derecho, ¿no?, para dar respuesta correcta a la pregunta que se le formula. El segundo que se va a preguntar, ¿no?, es los agentes de policía o la cabeza de ese grupo de agentes de policía. Se preguntará, esta concreta manifestación, ¿no?, que se está desplazando por la avenida Grau, ¿no?, ¿está ocurriendo en ejercicio razonable del derecho a libertad de tránsito? Que está suspendido, en el sentido de que está restringido, que hay un aval de sacrificio previsto en el decreto supremo, ¿no? Y es, en segundo lugar, la agente de policía quien tendrá que saber responder a esa pregunta. Y en un mundo ideal, pues le consultará a un abogado, y en el mundo ideal el abogado sabrá responder a esa pregunta, ¿no? Porque si es un ejercicio está limitado, entonces ellos pueden neutralizar ese ejercicio está limitado sin incurrir en inconstitucionalidad, porque está neutralizando un exceso, una extralimitación, ¿no? Y suceda lo que suceda por la policía, ¿no?, y siempre está el juez constitucional en capacidad de controlar la constitucionalidad de la decisión de unos o de otros. Pues esto es lo que había preparado para contarles ahora. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias. Muchísimas gracias igualmente a usted, estimado profesor, por acompañarnos, por compartir esta maravillosa exposición. La verdad, pues nos quedamos muy contentos con las teorías que nos ha traído. Quiero ratificar mi agradecimiento porque el profesor Castillo pues ha sido muy generoso en aceptar esta invitación y sobre todo quizás hoy le puse en una encrucijada porque lamentablemente creí que había confirmado su participación, pero se me pasó por alto y aún así el doctor pues nos ha preparado esta magnífica clase. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Y también quiero señalar que cuando le habíamos formulado la invitación, no teníamos idea que íbamos a entrar en un estado de excepción en el Ecuador. Eh, sin embargo, ya se han utilizado en otros momentos, en otros estados de excepción, la terminología de restricción de derechos fundamentales, de suspensión y de limitación. En estricto sentido, la Constitución del Ecuador, en el artículo 165, se refiere solamente a suspensión o limitación de derechos fundamentales. Sin embargo, en los decretos ejecutivos que emplean pues los presidentes para declarar el estado de excepción suelen utilizar el término restricción. Y entre otras cosas que también me llamaba la atención y decía, bueno, vamos a hacer esta propuesta porque el profesor Castillo es del Perú, es que en la Constitución peruana, me parece que es del artículo 137, se establece la posibilidad de restricción de derechos en el contexto de estados de emergencia o estados de sitio. De ahí entonces que decía, bueno,
compartamos algunas experiencias que podemos tener entre el Ecuador y el Perú. Y no vamos muy lejos, doctor. Permítame compartirles mi pantalla. A ver si es que lo tengo por aquí. Sí, porque justo lo que les quiero eh, señalar es esto de aquí. Miren, justo lo que ha señalado el decreto ejecutivo del estado de excepción que nos ocupa. Dice suspensión de derecho a la libertad de asociación y reunión. En el artículo 6 del decreto ejecutivo se habla de suspensión del derecho a la libertad de asociación y reunión, pero nótese en cambio que en el artículo 7 dice se restringe la libertad de tránsito. Entonces, a pesar de que la Constitución hace un empleo nada más del término suspensión o limitación, luego en el decreto ejecutivo que declara el estado de excepción utiliza el término restricción. Y luego, este es el dictamen de constitucionalidad, ¿no? De hecho, este dictamen salió, me parece que el día de ayer, sí, el día de ayer, y lo que hace la Corte Constitucional es emplear el término restricción como sinónimo de suspensión o limitación. Es curioso, ¿no? Porque tal vez la Corte no se adentra en la terminología que muy bien ha puntualizado el profesor Castillo, porque claro, al hablar de limitación y al hablar de suspensión, podríamos decir, bueno, tenemos escenarios diferentes y desde luego si es que a esto le acompañamos la perspectiva dogmática, naturalmente el alcance inclusive de un dictamen de constitucionalidad podría tener, digamos, efectos pues que vayan más allá de ser en buena medida quizás hasta condescendientes con el Estado. De ahí la importancia entonces de adentrarnos en esta teoría que generosamente pues nos ha compartido el profesor Castillo. Ahora, doctor, sobre la teoría armonizadora, ¿qué autores nos podría recomendar usted para poder profundizar también en la investigación de estos postulados? Tenía el micrófono apagado, lo siento. Si me permites, antes de responder la pregunta que has formulado, y también si me permites proyectar, Sí, claro, adelante. Vean como bien decía el doctor Armijo, en la Constitución peruana, el artículo 137, que les mostraba aquí, el presidente de la República está habilitado para declarar un estado de excepción. En el Perú son de dos tipos, el de emergencia y el de sitio. Y el estado de emergencia, que es al que me he referido aquí, no me he referido al estado de sitio por tiempo, el estado de emergencia declarado, ¿ya? La Constitución dice cuándo lo puede declarar, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación, ¿no? Ese decreto supremo que les mostré fue emitido por graves perturbación de la paz y de orden interno, ¿no? Aquí en Perú hay esa mala costumbre de tomar las carreteras cuando se quiere protestar, cuando se quiere manifestar una disidencia, se toman las carreteras, ¿no? Y a veces de modo violento, etcétera. Entonces, eso acontecía en abril, en mayo especialmente, y por esa razón el presidente decreta y le habilita la Constitución para que, dice el constituyente, restrinja o suspenda derechos fundamentales, ¿no? Como la libertad de tránsito, etcétera. Claro, y el constituyente, este es el enunciado lingüístico, el conjunto de palabras, ¿no? Y de aquí brota una norma. Y el paso de la disposición de la norma es a través de la interpretación. Y la interpretación se puede hacer
con método de interpretación distintos, ¿no? Y con bases dogmáticas diferentes. Lo que está prohibido es transgredir la voluntad del constituyente, ¿no? Es decir, no mostrar la voluntad del constituyente, sino la voluntad del intérprete. ¿Ya? Y entonces, ¿qué se entiende por restringir o qué se entiende por suspender? En mi país hubo un tiempo en el que la suspensión se entendía como la ineficacia total. Claro que los derechos fundamentales se pueden suspender, ¿no? Pero luego, en la realidad, no se suspendía completamente, ¿no? No se declaraba ineficaz completamente, ni en la época de pandemia, que también con un decreto supremo se estableció un estado de emergencia y dijo el decreto supremo, suspéndase la libertad de tránsito. Nadie podía salir a la calle. Entonces, ahí ponían de ejemplo, ¿no? Está suspendida la libertad de tránsito en su eficacia, ¿no? No genera efectos. Y dices, no, claro que no estaba suspendida, porque yo podía salir a la calle a comprar alimentos, o sí me estaba permitido, nadie me prohibiría salir si iba, ¿no? Incluso por urgencia a la farmacia a comprar medicina, ¿no? O para ir a trabajar, si tenía una autorización para transitar, para ir a trabajar. No estaba suspendida. Lo que pasa es que las circunstancias eran tan graves que el espacio que quedaba eficaz era menos grande, menos voluminoso que el espacio que había quedado ineficaz. Pero el derecho no quedó suspendido. Entonces se empezó a tomar conciencia, me parece, de que los derechos fundamentales ni de la teoría conflictivista ni de la teoría armonizadora se pueden suspender, porque la suspensión significa una ineficacia completa. Lo ineficaz, lo suspendido, no está medio suspendido. Una parte sí, una parte no. Eso es limitación. La suspensión afecta la limitación afecta a todo el contenido. Y eso no ocurría en la realidad, ni tan siquiera en situaciones tan graves, ¿no? como la de la pandemia. Y entonces la cuestión se desplazó a intentar, ¿no? dar respuesta a qué significa restringir. Y obviamente la restricción hace alusión a las limitaciones, a los límites. Limítese, ¿no? Entonces ahí dependía de la teoría con la que uno pues leía o quería leer, ¿no? Restricción como sacrificio o restricción como limitación, permítanme el agregado, delimitadora. Teoría conflictivista, teoría no conflictivista. Y claro, y permítanme solo un minuto más. El artículo 200 de la Constitución peruana, yo me reconozco ignorante, lo siento, de la Constitución ecuatoriana, pero ahora voy a leerla a ver si tiene alguna disposición parecida. El artículo 200 de la Constitución, ese es el penúltimo y el último párrafo del artículo 200. Dice, el ejercicio de las acciones de habeas corpus y de amparo no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción, como el estado de emergencia. Claro. ¿Y por qué no se suspenden? Porque el derecho que es objeto de protección tampoco está suspendido, ¿no? Es decir, sería un poco extraño que si el objeto de protección, que es el derecho fundamental, queda suspendido, no se suspenda el amparo o el habeas corpus en referencia a ese derecho suspendido. Pero además, cuando se interponen acciones de esta naturaleza, ¿no? Amparo, habeas corpus, en relación con derechos restringidos o suspendidos, usa la misma terminología que el 137, el órgano jurisdiccional competente examinará la razonabilidad y añade la proporcionalidad del acto restrictivo. La decisión del agente de policía de impedir que estos 50 manifestantes sigan desplazándose, ¿no? Esa decisión es razonable, está justificada. Y la razonabilidad puede objetivarse a través de la proporcionalidad, pero no solo a través de la proporcionalidad. La proporcionalidad es un instrumento de la teoría conflictivista.
Y la teoría conflictivista no es la única teoría. Entonces aquí se entiende que la razonabilidad, que expresamente el constituyente ha ordenado que haya justificación, que la restricción sea razonable, ¿ya? Y que esa razonabilidad se pueda comprobar a través de la proporcionalidad, expresamente, pero sin prohibir, lo ha dicho expresamente, la proporcionalidad, pero sin prohibir otras metodologías. El hecho que haya expresado una de ellas no significa que imponga esa concreta metodología. Entonces, hoy en Perú, por lo menos, cuando se trata de responder a la pregunta, ¿no? La restricción del derecho fundamental acontecida en un estado de emergencia, la concreta restricción, ¿es razonable? Hay dos modos de responder a esa pregunta. Teoría conflictivista, conflicto de derechos, principio de proporcionalidad, ¿cuál derecho pesa más? Para sacrificar al que pesa menos, o teoría armonizadora, que no se pregunta cuál derecho pesa menos, sino quién ha ejercido razonablemente su derecho a través de los criterios de interpretación, de unidad, normatividad, sistematicidad, etcétera, que están reconocidos en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional como metodologías y que emplea también el Tribunal Constitucional peruano, ¿no? No solamente no depende de la composición del Tribunal Constitucional, hay los que son conflictivistas y hay los que no son conflictivistas. Entonces hay sentencias que utilizan el mecanismo de proporcionalidad y hay las que no, ¿no? Y hay las que no. Entonces, ¿qué autores? Pues ustedes sí pueden googlear pues el profesor Pedro Serna, al profesor Fernando Toller. El profesor Pedro Serna es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de La Coruña, donde el profesor Antonio Luis Martínez Pujalte también es de la Universidad de Elche, en España. Mi tesis doctoral la hice con ellos dos. El profesor Fernando Toller, como les dije, él es de la Universidad de Austral. El profesor Juan Cianciardo, que es profesor en la Universidad de Navarra, ¿no? Otro discípulo del profesor Antonio Luis Martínez Pujalte, que es el profesor Tomás de Domingo, ¿no? Y un servidor, ¿no? Lo que aquí les he mostrado, sin duda que se construye sobre lo que yo les he leído, ¿no? A estos profesores que les he dicho, pero hay algunas singularidades, ¿no? Yo lo que aquí les he expuesto incluyen esas singularidades que me parece permiten operar mejor, ¿no? esa metodología. Permítanme, y termino aquí la respuesta, doctor Armijos, decirles lo siguiente, que lo que también les digo a mis alumnos, ¿no? No está ordenado ni una ni otra metodología. En lo personal, yo estoy extremadamente persuadido de las incorrecciones de la teoría conflictivista y estoy persuadido de la corrección de la base dogmática de la teoría armonizadora, pero no está ordenado. Una ley no podría imponer una metodología, ¿no? No está ordenado que ustedes operen según una u otra metodología. Lo que sí está ordenado, a mi modo de ver, es que conozcan y que elijan conociendo y que sean consecuentes con la elección que hacen. Lo que no puede ocurrir, no debiera ocurrir, menos en instancias pues altas de cortes constitucionales, ocurre por desgracia en mi país, ha ocurrido en mi país con el Tribunal Constitucional. Lo que no puede ocurrir es que, por ejemplo, para resolver un problema jurídico y fundamental, empleen lenguaje conflictivista, ¿no? Hablen de conflicto de derechos, ponderación de derechos, incluso en alguna sentencia dicen aplicar principio de proporcionalidad, pero realmente están resolviendo el problema jurídico mediante la metodología no conflictivista o armonizadora.
¿no? Quizás porque, bueno, pues lo que está de moda es principio de proporcionalidad, ¿no? Si no usas la expresión proporcionalidad, te van a mirar feo. Este no lee, este está desactualizado, ¿no? No. Por eso les digo, la obligación, incluso moral, me atrevería a decir, es ustedes, ¿no? Que les interesa el derecho, sepan la base dogmática, de qué trata, de qué va, y si les persuade, abracen el método, y si no, pues no lo abracen, ¿no? Y si lo abrazan, seanle fiel al método. Apliquen el método, no digan una cosa y hagan otra en la misma sentencia, ¿no? Puede ocurrir que por un caso concreto, ¿no?, convenga más incluso como estrategia metodológica. A mí me ha pasado, lo he de confesar. Yo desde hace un año soy consejero externo del mejor estudio de abogados que hay en el Perú, el estudio Rodrigo Elías y Medrano, que es además uno de los mejores en Latinoamérica. Y a veces cuando he tenido que contestar una demanda o formular una demanda de amparo, conociendo a quién va dirigido y conociendo pues que, no sé, pues este colegiado abraza la metodología conflictivista, pues a mí no me queda más remedio que mostrarle la solución del problema jurídico desde la teoría conflictivista. Tampoco me voy a jugar, ¿no? Pero cuando puedo, voy por la teoría que me persuade, ¿no? Pero digo, lo que no puede ocurrir es que en la misma sentencia o en la misma demanda o en la misma contestación de demanda se incorpore el lenguaje de una teoría porque pues es cool, ¿no? Está de moda, pero solapadamente se resuelve el problema jurídico o se proponga una solución del problema jurídico desde la otra metodología, ¿no? Perdón, doctor Armijos, que me extendí. No, está muy bien, profesor. Y de hecho yo también me he quedado persuadido con la teoría armonizadora, por eso le preguntaba por los autores y claro, y debo de decirle, ¿no? Porque justo usted hacía una precisión que le quería también comentar, y es que, claro, a través de la legislación, establecer cuál es la teoría que se tiene que observar, realmente no es una tarea de la legislación, pero por ejemplo, me parece que sí hay una tendencia más hacia la teoría conflictivista en el Ecuador. Concretamente, si observamos el artículo 3 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que nos establece los métodos de interpretación constitucional, prácticamente nos lleva, ¿no? Nos lleva a hacer ponderación. Literalmente, pues utiliza el término proporcionalidad y más. Entonces, bueno, quizás por ahí el influjo de las teorías también trasladadas a la legislación, profesor. Bueno, de verdad yo me he quedado contentísimo con su exposición, doctor. Muchísimas gracias en honor al tiempo. Pues tenemos que dar por terminada esta sesión y, profesor, una vez más agradecerle y cederle la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Pues, doctor Armijos, muchísimas gracias. Yo estoy encantadísimo y muy agradecido con la posibilidad que usted me ha dado para mostrar algunas ideas en torno a problemas comunes en Ecuador y en Perú. Somos hermanos hasta en el dolor, digamos, ¿no? Hasta en los problemas que se tienen, ¿no? Y yo le agradezco y además le felicito por este tipo de iniciativas porque seguramente, por lo menos, van a plantear dudas para mejorar los procedimientos y los argumentos que generen procedimientos para sostener las soluciones justas a problemas jurídicos y fundamentales. Muchísimas gracias a usted y a toda su audiencia. Muchísimas gracias igualmente, estimado profesor. Felicitaciones desde Latin Juris y desde el público que sigue desde América Latina esta transmisión. Y bueno, cerrar nada más con una reflexión que alguien decía que no hay nada más práctico que una buena teoría, y eso es lo que nos intentamos o lo que intentamos trasladar a nuestros participantes del programa. Mil gracias con todas y todos. Muy buenas noches. Recuerden que nos veremos el día de mañana a las 6 de la tarde para continuar el desarrollo del módulo sobre derechos fundamentales en este programa académico. Una feliz noche. Nos veremos el día de mañana. Muchas felicidades, muchas gracias y un buen San Juan aquí en Bolivia. Gracias.